De hecho, este poder va a decir, yo soy otro Dios en esta tierra. Y la salvación es por medio de mí. Pero este poder va a ser un poder sutil, que funciona como funcionó Judas, exactamente como lo hizo Judas. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan 4, versículo 3. Entonces, pensemos en este momento. Si el espíritu del anticristo ya estaba en el mundo en los tiempos de Juan, y si Pablo nos dice, vendrá una apostasía y luego este hombre de pecado será manifestado, entonces este hombre de pecado ha estado entre nosotros desde esos tiempos. Así que ya vimos que no pudo haber salido del imperio griego, porque sale del cuarto imperio, y tampoco puede venir en algún tiempo futuro de una tribu de Palestina. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, si eso es correcto, entonces todo el cristianismo debe estar equivocado sobre este asunto. Porque la mitad del cristianismo enseña que el anticristo vino en el pasado y su nombre era Antíoco Epifanes, el cuarto, y él era un rey griego. No, la Biblia dice que sale de la cuarta bestia, de hecho después de la decadencia de la cuarta bestia y su división en 10. Y la otra mitad del cristianismo enseña de que el anticristo vendrá en el futuro después del rapto secreto. Aquí hay un problema, porque entonces este poder no tiene nada que ver con la historia cristiana. Pero aquí se nos dice que ya estaba en el mundo, actuando de manera secreta en la iglesia cristiana primitiva. Así que ninguna de esas dos posiciones puede ser correcta. Pablo continúa, ¿no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces, algo está deteniendo este poder para que se levante, algo está deteniendo este poder. Ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Así que este poder, este misterioso poder de iniquidad, ya estaba actuando en el mundo en los tiempos de Pablo. Es lo que dice acá el texto. Así que no es un poder futuro que solo vendrá en los tiempos finales. No. Ha estado aquí todo el tiempo. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. O leamos la versión castellana que dice, como también os hablé de un poder que le impide manifestarse y que no se lo permitirá mientras no llegue el momento oportuno. Entonces, había un poder deteniendo el pequeño cuerno para que no se manifestara. Y Pablo les había dicho quién ese poder era. Recuerden que les dije estas cosas, pero Pablo no lo menciona aquí en la carta. Y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, este poder está revelado cuando lo que lo detiene se ha quitado de en el medio, o el poder que lo detiene se ha quitado de en medio, y este poder será destruido por la segunda venida de Cristo. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Una historia muy interesante. Y con todo engaño de iniquidad para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es posible de que este sistema engañará al mundo en aceptar una forma de evangelio que está basada en valores humanos y no en valores divinos. Y en criterios humanos y no en criterios divinos. ¿Es posible? Aquí tenemos un punto en el cual Pablo, y leemos en el Romanismo y la Reforma por Gratian, en que Pablo afirma la existencia del conocimiento en la iglesia cristiana. La iglesia primitiva sabía, él dice, cuál era el poder que detenía. La iglesia primitiva nos dice que sabía acerca de ese tema, y nadie en estos días puede estar en posición a contradecir el testimonio de lo que Pablo, por palabra de su boca, dijo a los tesalonicenses. Es un punto sobre el cual solo la tradición antigua tiene autoridad. Especulación moderna está totalmente fuera de lugar en este asunto. Hoy las personas están diciendo, bueno, ¿qué pudo haberlo detenido? Quizás el Espíritu Santo deteniéndolo. ¿Por qué
¿Por qué lo detendría el Espíritu Santo? Había un poder deteniéndolo, y cuando ese poder es removido, el anticristo se levanta y él permanece hasta que el Señor venga. Entonces, ¿qué sabían los padres de la iglesia, pues? ¿Qué les dijo Pablo verbalmente? ¿Qué les dijo que pero no le escribió? Bueno, vamos a ver a los padres de la iglesia primitiva. Tertuliano, en la Resurrección, apologista cristiano del 200 a.C., dice: aquel que ahora detiene debe detener hasta que sea quitado de en medio. ¿Qué obstáculo hay sino el Estado romano, y su debilitamiento, siendo disperso en 10 reinos, introducirá al anticristo? Entonces, eso era lo que creían los padres de la iglesia primitiva, que cuando el Estado romano se fuera, el anticristo sería revelado. ¿Eso es bíblico de acuerdo con Daniel capítulo 7? Absolutamente sí. Cuando Roma se divide en 10, cuando el Estado romano desaparece, el anticristo será revelado. Eso es lo que los padres de la iglesia primitiva creían. Aquí hay otro padre, Juan Crisóstomo, homilia a la segunda de Tesalonicenses 2. Él era el obispo de Constantino en 390 y dice: solo hay uno que impide ahora hasta que él sea quitado de en medio. Es decir, cuando el imperio romano sea quitado del medio, entonces él, el anticristo, vendrá. Aquí hay otro, Edward Elliot, que escribe un comentario sobre el Apocalipsis en 1862 y dice: tenemos el testimonio concordante de los primeros padres, desde Ireneo, el discípulo de San Juan, hasta Crisóstomo y Jerónimo, y ellos sobreentendían que ese poder era el poder imperial que gobernaba y residía en Roma. Entonces es algo simple: cuando Roma cae, el anticristo vendrá. Mientras los césares mantuvieron el poder imperial, era imposible que el predicho anticristo se levantara. A la caída de los césares se levantaría. Aquí, otra fuente. Pablo no identificó el poder que detenía, poder que ellos sabían de ser Romas, por temor a represalias. Recuerde que la iglesia cristiana estaba bajo persecución por Roma. Aquí hay otra cita. Entonces Pablo no dijo: cuando cae Roma, él vendrá. Porque si lo hubiera dicho públicamente y escrito: cuando Roma cae, él vendrá, él se hubiera puesto en graves problemas, y también la iglesia perseguida. Entonces la iglesia primitiva creía que cuando Roma hubiese caído, el anticristo se levantaría. Daniel 7 dice: se levantará cuando Roma sea dividida en 10, entonces se levantará. Entonces, este es el criterio bíblico sobre cuándo el anticristo empieza a reinar.